Bendiciones para todos. Estamos muy felices de poder estar en este momento haciendo esta presentación en la cual tengo aquí como invitado especial a una persona muy querida. Muchos de ustedes ya sabrán de quién se trata. Es mi papá. Es el que me engendró, el que Dios destinó para que sea mi padre en este mundo. Y precisamente desde hace mucho tiempo he tenido este pensamiento, este deseo, esta meta de poder hacer algo con él. Y quiero entonces darle la bienvenida a mi padre. Bien, mi nombre es Emiliano Cabanillas Lingán. Para los que ya me conocen personalmente y para los que no me han visto personalmente, pues es un motivo de saludar porque ya los años que tengo, yo sé que los vi niños, ya he visto en fotografías, ya están quizás muy adultos ya. Algunos son abuelos. Algunos hasta abuelos ya son. Entonces, bien, mi propósito es, como mi hija dice, pues compartir todo lo que Dios nos ha podido dar durante esta vida que llevamos. Así es. Yo nací el 30 de abril de 1944. Así que desde allí estoy caminando sobre la tierra. Y bueno, hasta la fecha no he encontrado un paradero fijo. Siempre soy peregrino. Así que lo importante es que vamos a compartir lo que el Señor también hizo con nosotros. Cuando dijiste que naciste en 1944, siempre me llamaba la curiosidad de qué sucesos estaban pasando en el mundo. Bueno, lo más conocido es que para ese tiempo estaba en boga, en apogeo, la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y porque terminó hasta el año siguiente, en 1945, Sí. prácticamente tú ya ibas a tener casi el año cuando terminó esta guerra. Y me pongo a pensar cuando tú dices eso del, de donde tú has comentado antes, nos has contado, y yo que he podido conocer también tus orígenes. La vida continuaba en ese momento para tus padres. Creo que ellos no estaban en ese instante, no sé cómo llegarían las noticias. En ese tiempo no estaba internet. No sé si ellos contaban con una radio. ¿Tenían ellos radio o no? ¿Tenían ellos? No, ¿verdad? Entonces, la verdad que ellos vivían una vida quizás un poco tranquila, sin todo lo que hoy nos bombardea, porque a cada rato estamos viendo el teléfono, en la tableta, o ¿me entiendo? O sea, las noticias de día y noche. Y tú naciste, pero el otro lado del mundo prácticamente estaba bajo fuego. Y la historia de la Segunda Guerra Mundial, no, ninguna guerra en realidad es agradable escuchar, pero sabemos por los registros históricos y como hasta el día de hoy se sabe de hechos tan horrendos de lo que la humanidad tuvo que sufrir. Y más adelante, mucho más adelante, esperamos comentar también historias relacionadas con personas que pasaron en esa época, que la vivieron en carne propia. Tal vez ya no están con nosotros, pero tú lograste conocer a algunos de ellos a través de tus años,
más adelante cuando comentes también tu experiencia en tu caminar con Dios. ¿Cuál era la religión que tú practicabas? ¿O cuál era la religión que tus padres practicaban o creían? En aquel entonces, pues en mi pueblo, en San Miguel de Cajamarca, San Miguel de Cajamarca. se conocía solamente como congregación la Iglesia Católica. Y no sé si para esos días ya tenía un tío que se llamaba Guillermo Cabanillas Sánchez, hermano de mi papá. Ya cuando yo tenía por lo menos unos 5 o 4 años, yo entendí que él no era católico. ¿Y qué fue cómo entendiste que no era católico? Porque... Una pregunta, ¿sí? Tú tenías 4 o 5 años. 4 o 5 años, los niños hoy día ni siquiera saben leer. Sí. Y tú ya percibiste o sea, a ver cómo me explico. ¿Cómo fue que tú llegaste a percibir qué es ser católico y que él no era católico? Esa pregunta. La curiosidad está en que ellos dos se pusieron a conversar cierto momento en la casa de campo, porque Sí. yo nunca me crié en ciudad, sino en campo. La casa de campo, y a veces en la tarde o cuando uno está comiendo, bueno, se ponen a hacer conversaciones de la vida. Y bueno, yo justamente recuerdo por primera vez, diría en mis días, mi padre y mi tío se pusieron a conversar de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Posiblemente yo tendría unos 3 a 4 años. Wow. Me acuerdo bien porque el niño siempre está allí. Antes los niños eran muy tranquilos ahí sentaditos. Y ellos se pusieron a conversar de la existencia de nuestros primeros padres. Les escuché hablar del Edén, el paraíso, y bueno, la tentación que tuvieron. Bien, me acuerdo hasta ahora. Y eso increíble, me quedó grabado por siempre. De tal manera que ya cuando llegué a ser joven, pues eso me sirvió como una semilla para interesarme más en el Evangelio, en el plan de salvación. O sea, me asombra, papi, la magnitud de percepción que tú podías tener en ese tiempo y que te acuerdas hasta la fecha de la conversación que tuvieron tu tío con tu papá, o sea, el tío Guillermo, a quien yo lo pude conocer, por cierto, el 2002 cuando fuimos a Perú, recuerdo, y lo visitamos. Y entonces él era el hermano de tu papá, mi abuelo. Y entonces, pero, ¿qué fue en sí lo que te dio a denotar de que él no era católico? ¿Qué fue lo que hablaban? Si es que te puedes rememorar. O sea, ya dijiste los temas, pero porque tanto el católico como el protestante hablan de la creación. Sí. Entonces es un concepto, un tema del cristianismo. Pero vamos a la diferencia. ¿Qué fue lo que te hizo pensar, ok, mi tío no cree o no practica su fe como la de mi papá? ¿Cuáles eran esas diferencias que te resaltaron? Eso más o menos yo llegué a descifrar cuando ya tenía como 13 a 14 años. Ah, ok, 13 a 14 años. Okay. Yo cuando los escuché por primera vez, que era un bebé prácticamente, ya cuando iba creciendo, mi padre ya nos enseñó los modelos de oración que se hacen en el catolicismo, ¿no? Claro. La señal de la cruz, rezar el Padre Nuestro, la Ave María, el Rosario. Ya son oraciones
que se reza en el catolicismo. Y mi padre eso nos enseñó a todos. Ya en la tarde nos reuníamos en la casa y alrededor del fogón, porque eso servía como de calefacción, ya para ir a dormir, ¿no? Entonces, antes de ir a dormir, ya mi padre nos enseñó justamente esas formas de creencias que se practica, digamos, en el catolicismo. Tú tuviste que aprenderte entonces todo eso desde temprana edad. Eso era común en esa época, que todos los niños tenían que aprender eso, de pe a pa, de memoria, ¿no? Así es. De memoria. Y entonces como la base del ciudadano, la base de educación, la formación espiritual también que se les da. ¿A ti te gustaba ir a la iglesia católica? Sí, ya cuando tenía, por ejemplo, ya 10, 11 años, comúnmente teníamos que asistir a la iglesia, a la iglesia católica. Y después que hay fiestas ceremoniales que celebran, que en mi pueblo, por ejemplo, santos, que la fiesta de Miguel Arcángel, y San Miguel era el patrón del lugar, porque es Miguel Arcángel, San Miguel. Claro. Miguel Arcángel. Ajá. Después había otra fiesta común de la fiesta de San Juan, que se dice, que es en junio. Y después la Navidad, que es en diciembre. Eran las fiestas más concurridas y con mucha ceremonia y bueno, lo que se hacía allí para la sociedad, para la población. Voy a hacer aquí una pausa en este momento, papi, porque me llamó la curiosidad cuando te decía de los eventos que suceden en el año en que uno nace. No lo voy a leer todo, pero hay datos interesantes de lo que pasó 30 de abril. Si retrocedemos, de acuerdo al calendario gregoriano, ¿ok? Bueno, el calendario gregoriano vino a existir mucho después, pero vamos a retroceder, por ejemplo, al año 65 y habla aquí de lo que sucedió en Roma. Séneca y su sobrino Lucano, dice, implicados en la conjura de Cayo Calpurnio Pisón contra el emperador Nerón, son descubiertos y obligados a quitarse la vida. Otro suceso importante que prácticamente marca un antes y un después de lo que es América. O sea, en ese tiempo no se conocía todo este territorio del otro lado, o sea, del Nuevo Mundo como América. En 1492, un 30 de abril de 1492 en España, los reyes católicos ordenan que las naves de palos de la frontera Huelva se pongan al servicio de Cristóbal Colón y expiden a favor de Colón los títulos de almirante, virrey y gobernador de las tierras que descubrieron. Es interesante lo que está pasando. Quiero avanzar al año 1502 en Córdoba, España, pero dice acá, en 1502 en Córdoba, España, el inquisidor Lucero, el Tenebroso, más encima el nombre del Tenebroso, celebra un auto de fe en el que se queman vivas a 27 personas acusadas de practicar, óigase bien, el judaísmo en secreto. Estamos hablando de una persecución religiosa en este entonces. ¿Ya? O sea, es otra parte que también, como dicen, una mancha en la historia. En el año 1532, el 30 de abril de 1532, en el actual Perú, tu país, el conquistador español Francisco Pizarro funda la aldea San Francisco de la Buena Esperanza de Paita, actualmente ciudad de Paita, el puerto más antiguo de ese país. ¿Has ido a ese puerto?
¿no? No me a la toma. Todavía hay tiempo. Mira, algo interesante. No son como datos muy buenos, se puede decir, lastimosamente, pero van conectados con lo que es nuestra cultura. 1557, el líder mapuche Lautaro, ¿y sabes por qué digo mapuche? Porque tú sabes que de mi madre tengo la sangre mapuche. Es asesinado por las tropas españolas en la batalla de Mataquito, actual Chile. Qué cosa. Estoy tratando de ver si encuentro algo más positivo, porque parece que esto es un poco negativo. Oh, mira, 1789, 30 de abril de 1789, en los Estados Unidos, George Washington jura su cargo como primer presidente del país. ¿Puedes creer? Sí. Vamos a avanzar, o sea, en el año 1944, el 30 de abril. Mira lo que pasó. En Alemania, a lo largo del mes de abril, estamos hablando del mes de abril, los aliados arrojan 81.400 toneladas de bombas sobre la población civil. Esta es una noticia triste. Esta es una noticia triste. Y para remate, y lo voy a mencionar, el 30 de abril de 1945 en Berlín, Alemania, fue cuando las tropas soviéticas izaron su bandera en lo alto del Reichstag. No sé si se pronuncia así, o del Reichstag. Ante la llegada de los soviéticos, para evitar ser capturado, Adolfo Hitler se quitó la vida en el búnker junto a su esposa Eva Braun, con la que se había casado el día anterior. Todo esto pasó el 30 de abril. Estoy avanzando. Ahí tú ya tenías exactamente un año, papá. No sé qué será, que todas estas cosas pasaron prácticamente en la fecha en que tú naciste, llegaste a este mundo. Pero yo quiero decir algo, papi. Llegaste al mundo por una razón, con un propósito. Y yo creo que a lo largo de toda tu vida, ese propósito se ha visto de una manera increíble. De una manera tan palpante, creo que tú tienes demasiadas historias para contar de cómo Dios se ha revelado en tu vida, ese ser supremo que hizo los cielos y la tierra ha sido parte de tu vida, porque tú siempre comentas, yo nací sin nada, no tuve nombre, no tuve riqueza, y lo mencionaste al inicio, hasta la fecha no tengo un lugar fijo, ¿verdad? Pero lo importante, que ese momento en que tú viniste al mundo, el Señor también ya sabía, como se lo dijo, ¿verdad? Por medio del profeta al rey Ciro, que le dijo, ya estaba escrito de antes. 300 años ya, ¿verdad? Estaba registrado que Ciro iba a ser rey y que Dios ya lo consideraba como su siervo. Imagínate. Porque iba a dar libertad al pueblo cautivo que estaba en Babilonia. Hay una promesa en las Sagradas Escrituras a Moisés, para los hebreos le dijo cuando salieron de Egipto para Canaán. En una de sus promesas le dice, toda la tierra que pisaran tus pies serán tuya. Una promesa muy grandiosa que le dio al pueblo de Israel. Pues yo también hasta la fecha ya he caminado todo este continente, partes en vehículo, partes de a pie, en partes de a bestia, en partes a barco. Bueno, la verdad que he podido caminar todo este continente. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque Él es el que abre las puertas. Él es el que trazó tu camino. Y quiero hacer mención de que todos nosotros tenemos un propósito. El Señor nos hizo por un propósito. Y a veces uno se pregunta, ¿cuál es ese propósito que Dios tiene en mi vida?
Eso justamente hablaba recientemente con una amiga y ella me decía, no fue hasta hace mucho, de todos los 30 y tantos años que tengo de existencia, que recién me vine a dar cuenta. Aquí está el propósito por el cual Dios me dio la vida, me creó, me dio la vida. En fin, papá, gracias por haber notado esta pequeña introducción. Mi padre no es un ministro con los títulos como se les confiere a las personas que han sido ungidas para hacer este tipo de liderazgo. Sin embargo, mi padre lo considero yo como uno de los apóstoles en sus tiempos, que ellos, donde iban, hacían el trabajo misionero, como Pablo, por ejemplo, ¿verdad? Como tantos peregrinos que tuvieron que salir de los valdenses, no sé, creo que la historia se repite. Y lo digo con mucha felicidad y agradecimiento a Dios. Vamos a orar entonces para que el Señor pueda bendecir esta presentación. Amado Padre, gracias por concedernos aquí con mi hija preparar este programa y estos preciosos mensajes que a la medida del tiempo y que tú nos des esa voluntad y esa fuerza, compartiremos tu palabra bajo el poder de tu Espíritu Santo y la comunión de tus santos ángeles, que siempre están con nosotros. Es increíble, pero sabemos que tú no dejas, como dice tu palabra, estás mirando al mundo, sobre todo los impíos, aquellos que dicen que no hay Dios. Y tú lo tienes bajo tu cuidado, porque piensas que allí puede haber un alma que clama por auxilio a ti. Y tú estás listo para ayudarlo y levantarlo de su condición caída. Cuanto más los que te buscamos con todo esfuerzo, sabemos que el enemigo también acecha cada paso que damos, pero tú a cada paso que damos también estás a nuestro lado. Gracias te damos por estas bendiciones en la presencia de tu Santo Espíritu y la comunión de tus santos ángeles, en el precioso amor de tu Hijo amado, Hijo Jesús. Amén. Amén. Me quedé pensando cuando comentaste sobre tu experiencia de niño, que escuchaste a tu tío Guillermo y a tu papá, en este caso mi abuelo, con su hermano, que estaban hablando sobre los temas de la creación, de Adán y Eva, en fin, todo eso, todos esos puntos que para el mundo cristiano, pues, como dije, son la base, el fundamento, ¿verdad? Somos creacionistas, nosotros reconocemos por medio de ese quién es nuestro Dios. Y es muy común escuchar esto, es común escuchar todo esto, pero a veces viene la pregunta, pero Dios, ¿quién es Dios? ¿Verdad? Y me imagino que fueron preguntas que tú también te hiciste de niño, que tú las tuviste que investigar quizás, o quizás las escuchabas cuando ibas a la iglesia católica en ese entonces, que eras católico, y tú te educabas por medio de la lectura, quizás de la Biblia, o no sé. Una pregunta, ¿ustedes tenían acceso a la Biblia cuando eran niños? No. ¿Cuántos años tenías tú cuando tuviste tu primera Biblia, si te recuerdas? Por lo menos 15 años por ahí. 15 años. Sí. Fue la primera vez que pudiste tener una Biblia. ¿Y cómo obtuviste esa Biblia? Bueno, idea de la Sagrada Escritura lo tenía. Ya. Que existía la Escritura, la Biblia. Ya, ok. Pero que lo haya tomado en mi mano, no. Fue hasta cuando
Yo tuve por lo menos unos 14 años por ahí. Como era católico, y en la escuela allá del Perú, sé que las escuelas nacionales, aquel entonces, no sé si hasta ahora, pero aquel entonces era obligatorio recibir clases del catecismo. Así que todos los alumnos del primer grado en adelante tenían que llevar el catecismo. Okay. Y dar examen incluso del catecismo. Era una materia más. Ya. Entonces, y como el catecismo habla de las cosas espirituales, que de la ley de Dios teníamos que aprenderlo de memoria, según el catecismo. Y la verdad que a mí me caía como una bendición, porque habla de las cosas buenas y justas y de Dios todo. Así que yo conocía los 10 mandamientos de la ley de Dios, los sacramentos del catecismo, el rosario, los artículos de la iglesia. Todo. Me encantaba. Hasta que cierto día mi padre dejó su Biblia, lo dejó fuera de su baúl. Él tenía una Biblia. Sí, él tenía una Biblia. Pero yo él la no tenía... sé cuánto tiempo lo consiguió, no sé. Wow. Entonces lo cierto es que como antes los mayores tenían un baúlito donde tenían sus cosas y lo tenían bajo llave. Entonces era difícil buscar en su baúl. Pero un día dejó la Biblia, o sea, el baúl lo dejó abierto y la Biblia estaba visible, y yo agarré la Biblia inmediatamente y justamente me salió en Éxodo 20. Wow. Y Éxodo 20. Era posiblemente versión antigua, decía los 10 mandamientos, Éxodo 20. Okay. Y yo comencé a leerlo inmediatamente y a la medida que voy leyendo lo hallo que es totalmente diferente. Del catecismo. El catecismo, lo que yo sabía, tenía como 14 años. Okay. Yeah. Lo que el catecismo decía, pues para mí era un motivo de curiosidad, de inquietud, pero ¿cómo puede ser que esto esté en el catecismo y lo que aquí en la Biblia dice diferente? Pues inmediatamente lo volví a guardar a la Biblia, porque uno con el temor de que venga el papá y le puede castigar a uno. Entonces, pero ya me quedó eso clavado en la mente. La duda que me vino después sobre el catecismo. Así que desde ese entonces comencé a dudar del catecismo y del servicio a la Iglesia Católica. Comencé con un criterio diferente en cuanto a pensar sobre las cosas de Dios. Pero tú nunca dejaste de creer en Dios. No. No. ¿Y quién es Dios para ti? Sí, gracias al Señor, y ahora, ya cuando conocí la palabra de Dios directamente, las Sagradas Escrituras, encontré tanto conocimiento, porque sí, yo antes de congregar a una congregación, sí, desde entonces cuando llegué a obtener una Biblia, como a los 15 años por ahí, mi curiosidad, inquietud fue estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Quién te Tal dio vez esa no Biblia? en forma ordenada, en forma, pero sí me gustó investigar, leerlo. Y yo no llegaba a ninguna congregación, ni católico ni protestante, pero mi hobby era estudiar las Escrituras. Ese era mi... Y la pregunta, ¿quién te regaló esa Biblia o tú la compraste? No, esa Biblia llegó por manos de mi hermano
Silvestre. Por manos de él llegó la Biblia a mis manos. Tú tenías 15 años. Sí, por ahí. Y 15. El tío Silvestre, él ya había salido entonces de casa. Sí. Se había ido ya a Lima. Sí. ¿Cuántos años era tío Silvestre mayor que tú? Como 14 años. 14 años. Sí. Ok, bueno. Es increíble la historia que estás comentando, papá. Entonces, ¿nos puedes comentar en todo eso, lo que tú has estudiado? ¿Quién es Dios en realidad? Bueno, según las Sagradas Escrituras, y aquí vamos a presentar algunos textos. Primeramente, vamos a, digamos, ventilar lo que es Dios. Dios, en primer lugar, es todopoderoso. Todopoderoso, sí. Y todopoderoso, que todo lo puede. Entonces, y eso todo lo puede, no, para él no hay nada difícil. Según nos dice en el libro de Génesis 18:14, allí encontramos en primer lugar lo que nos menciona la palabra del Señor, que nos dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces la primera línea, la primera parte de esta oración comienza con la pregunta: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No existe cosa difícil. No. Y eso nos aclara en Lucas 1:17, Lucas 1:37. Allí encontramos más claro, ya cuando el Señor justamente está hablando con María también. Así es, así que para Dios todo lo puede, por eso se llama todopoderoso, porque todo lo puede. Él es capaz de hacer todo. No hay necesidad de que pida permiso. Lo que Él quiere hacer, pedirle permiso a un ángel, o a Cristo, o al Espíritu Santo, o a algún ángel, no. Él es tan ordenado, tan justo, tan perfecto, que lo que Él hace es perfecto. Luego entendemos que también es omnipresente, que está en todo lugar. No, Él no tiene límite. Bueno, si estoy allá y tengo que irme a otro lado, ya no puedo estar aquí. No, que Él está en todo, presente en todo lugar. Y esto lo encontramos en Éxodo 33:14. Y Él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo. Irá contigo mi presencia. No está diciendo, bueno, mi presencia irá contigo, le dice el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ya están los apóstoles. Estamos en la presencia de Dios. Y ellos confían, estamos en la presencia de Dios. Otro texto vamos a leer en el Salmo 102, verso 19. Porque miró desde lo alto su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra. Así que Él mira desde su trono, mira a todo. Y mira todo el universo. No, a su vista no hay nada que se oculte. Por eso se llama omnipresente. Y la otra virtud es
omnisapiente. Omnisapiente. Omnisapiente quiere decir que todo lo sabe. Y esto podemos buscar en el Salmo 139. Va a ser muy difícil entenderlo, pero yo sé que los que estudian las Sagradas Escrituras, allá él dice que él conoce, sabe bien dónde nos sentamos, cuando caminamos, cuando vamos por allá. O sea, no nos podemos ocultar a él. ¿Puedo leer algunos versículos? Sí, puede leer. Voy a leer del 1, que son los más conocidos, pero es cierto, todo el capítulo lo recomiendo que lo lean, porque habla aquí de lo poderoso que es el Señor a través de su virtud como omnisapiente. Y dice, Salmo 139, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Perdón, ahí donde dice tu brazo, dice, allá en la versión católica dice, me abrazaste. Me abrazaste. Muy interesante. O sea, que da a entender que me abrazaste, es como cuando yo te abrazo. Sí. Te puedo. Sí. ¿Verdad? Por eso dice, por detrás y por delante me guarneciste. Me abrazaste. Envuelve todo. Interesante. ¿A dónde? Estoy leyendo del versículo 7, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y sigue más adelante prácticamente diciendo, y estos versículos creo que también encierran las otras características de que Él está presente en todas partes y que también es omnipotente, que todo lo puede. Sí. Los dos versículos finales vamos a leer, el 23 y el 24. 23 y 24 sí. De esto, ok, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Bueno, toda la palabra de Dios nos habla de la manifestación de la presencia de Dios para con sus hijos y para con todo el universo. No vamos a pensar que solamente a este mundo, para con todo el universo. Entonces, Él está tan atento desde su trono. Y lo interesante que nosotros pensamos, a veces uno dice, mira que me vino al pensamiento algo. Y a veces no actúa, pero él vino al pensamiento. Ya el Señor lo sabe. Ya lo sabe todo. Y también de las cosas injustas que nos viene al pensamiento, también Él lo sabe. Y por eso Él sabe bien que las cosas malas que nos vienen a la cabeza, a la mente, y si no lo vencemos, claro que los pensamientos malos nos van a vencer, pero cualquier cosa, cualquier imaginación, cualquier cosa que viene a la mente, el Señor lo sabe. Y Él sabe cómo lo recepcionamos, si lo rechazamos o lo elegimos, no sé. El Señor lo sabe. Entonces, por eso que cuán maravilloso es conocer de que si Dios está con nosotros y todo lo que nosotros somos y hacemos, Él lo sabe, entonces, cuánto más debemos confiar de que su misericordia y su amor es tan grande.
Así es. para pedirle perdón por todo lo malo que somos y que nos ayude a edificar todo lo que es justo y bueno. Es tan hermoso saber de que nuestro Dios es un Dios poderoso en todos los ámbitos. Es alguien que no tiene comparación a nadie. Y ese es el Dios en el que nosotros creemos. ¿Sí? Es el Dios que hizo los cielos y la tierra, nos formó a nosotros en el vientre de nuestra madre, nos da la vida, nos ha creado con un propósito. O sea, uno diría, papá, a veces uno como ser humano tiende a sentirse tan ínfimo. Y es cierto, hay que tener noción de que somos ínfimos comparados con Dios. Nosotros no somos nada. Pero el hecho de pensar de que este ser es el que nos ha permitido vivir. ¿Cómo podemos nosotros decir no valgo nada? No valgo nada. O no soy nada. O no soy nada. Al verso 16 me gustaría que meditemos. El verso 16 Sí. dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Esto es interesante porque aquí dice, en tu libro ya estaban escritas todas aquellas cosas que iban a ser formadas, porque dice luego, prácticamente es un adverbio de tiempo que denomina después. Y nada faltó. Por eso, ahora que con el tema de la liberación, que se inventan, que crean las leyes a unos gobiernos, es un tema muy delicado a la vista de Dios. Es delicado. Porque la palabra del Señor nos está diciendo que Él sabe y conoce muy bien en el momento que hemos sido fecundados y hemos sido formados en el vientre de nuestra madre. Y a Él lo tiene registrado bien, porque Él es el autor de la creación, de nuestra formación. Si bien es cierto, se forma en el vientre de la madre, pero Él es el autor de la vida, por cuanto Él entiende bien. Así que una dama o un matrimonio que contraviene con la existencia de ese ser está en un grave peligro. Dios, a la vista de Dios, no lo va a esconder jamás. No. Tiene una magnitud muy superior a este verso, porque como tú mencionabas al principio de este comentario, papá, de que ahora con esta ideología de género, vamos a hablar, creo que es ahí donde en muchos aspectos es otro ser el que les induce a pensar diferente, el que les induce a creer de que no fueron creados perfectos, de que su vida, así como fueron creados, no tiene ningún valor, de que en ese cuerpo que tienen, en realidad hubo un error de concepción, de cuando fueron engendrados, por ejemplo, en el vientre de la madre. Pero está claro aquí el Señor está diciendo, nuestro embrión han visto los ojos del Señor. Y en el libro de Él, todo lo que somos nosotros ya estaba escrito. Prácticamente en su mente, en la mente de Dios, ya fuimos envisionados mucho antes de nacer. Así es. Ya fuimos creados, o sea, se nos dio la oportunidad de vivir para poder continuar con todo lo que Él ya había escrito. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que viene otro ser que quiere truncar todo eso, quiere
desbaratarlo, quiere desconocer, destruirlo. Y quiere que el ser humano llegue a pensar que no es quien se supone que tiene que ser para poder destruir su identidad. ¿Y cuál es esa identidad, papá? Es contrarrestar todo el poder de la existencia de Dios. Justamente ese es el arte de Satanás, que ha tergiversado, ha confundido toda la existencia de que Dios ha hecho en favor de la humanidad y del universo. Por eso, los hombres, las leyes, los gobiernos ahora desconocen todo eso y se van contra la voluntad de Dios. Y Dios lo tiene, pero bien conocido, y a todos lo conoce muy bien, los entiende muy bien. Ahora, con pesar de que la gente desconozca todo lo que es la existencia de Dios, su poder, su manifestación y amor para con todos. Bueno, Señor, tenga misericordia ya de esas almas. Tenemos que, en realidad, esforzarnos por restaurar esta identidad, papá. Porque en este momento nuestra generación, estamos hablando cuando tú naciste en 1944. Para muchos dirían, de la época antigua. Y por eso habla así, por eso dice esto. Pero lo que tú estás hablando está basado en una verdad contundente que no cambia. Ha existido desde el inicio de este mundo y no cambia. Y no va a cambiar por mucho que este archienemigo que se llama Satanás quiera destruirlo, quiera erradicarlo. Todo eso va a depender también, esa victoria, de que si nosotros como conocedores de su palabra, y si hemos llegado a entender este versículo, lean este Salmo 139, si pueden, memorícenlo, para que puedan entender de lleno la identidad de cada ser humano que ha sido creado a la imagen de Dios. Somos tan privilegiados, somos tan favorecidos por la gracia de Dios, y de pensar de que nosotros, que quizás nos consideramos peor que una hormiga, el Señor ha tenido tanta misericordia, tanto amor para decirnos, tú eres mi hijo amado. Ahora hay que buscar para poder escuchar que las palabras que el Señor diga, también así como dijo de su Hijo Jesús, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. Así es. Especialmente quiero dirigir esto también para la juventud. Mi padre es un joven de corazón. Tendrá 80 años ya, pero todavía tiene un espíritu joven. Y quiero dirigirme a ustedes también. Si están viendo este programa, espero que ustedes puedan ser bendecidos. Solo porque somos mayores de edad, especialmente mi papá es una persona muy mayor de edad, no significa de que hay una separación gigante. En este momento nos une el amor de Cristo. Y si tú estás en este instante dudando de tu existencia, si estás teniendo esa inquisitivas en tu corazón sobre tu identidad como ser humano, te pido que te pongas de rodillas al Señor y le pidas su amparo, le pidas su fortaleza, y que sea la presión social, sea la presión política, la presión laboral, la presión de tus amigos quizás, o a veces ni siquiera hay presión, a veces es el mismo
mismo archienemigo que empieza a ponernos esos pensamientos por medio de lo que es la basura visual que se ve por internet, que se ve por el teléfono. O sea, estamos saturados de tanta cosa que nos está alejando del estudio de esto, de la palabra de Dios. Quiero y te invito que busquemos al Señor. Tal vez tienes 13 años, tal vez tienes 14, tienes quizás 20, 25, 32, o eres ya una persona quizás en los años mayores de tu vida, ¿verdad? Ya no estás en los albores, sino que, como dicen, en el acaecer de la edad. Pero si tienes todavía aún duda, lee la Biblia, estúdiala, encuentra al Señor, conoce a Dios, porque como dijo el mismo Padre, nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Que nosotros conocemos a Él por medio del estudio de su palabra. O sea, conoce a Dios en todo lo que, si tienes algún problema que no puedes resolverlo, tienes duda, falta tu fe, para Dios todo es posible. Para Dios, Y todo lo puede. Y si tú crees que no hay quien cuida de ti, no tienes un vecino, un amigo que te cuide, pero Él está presente. No abandona a nadie. Al más indigno, cuanto más aquel que lo busca. Está siempre presente a su lado. Y si tú no entiendes algunas cosas, no sabes, búscalo al Señor en oración, que Él todo lo sabe, lo que necesitas. Todo lo sabe. A su presencia no hay nada oculto. Por el momento, gracias. Pedimos sus oraciones y que Señor permita que continuemos trazando los caminos del Señor. Muchas gracias también por todo su tiempo, por habernos acompañado. Si lo viste hasta el final, te pedimos también que puedas compartir ese mensaje con quien sea que tú quieras. Puedes publicarlo también en otras plataformas, siempre dando referencia de nuestro canal en YouTube. Y te agradecemos también por ayudarnos a expandir este trabajo misionero virtual que estamos haciendo aquí juntos. Esperamos verte en la próxima edición visual que tendremos con la ayuda de Dios.